Pero fue el destino quien dispuso a Enki la solución. El relato que viene a continuación sucedió hace unos 107.600 años. Enki estaba navegando con su barca por una zona pantanosa, cuando se sintió atraído por dos hembras salvajes que se bañaban desnudas en las orillas de un río. Contemplándolas, el falo de Enki se humedeció. Tenía un ardiente deseo. Le preguntó a su visir Isimut si le parecía lícito ir a besarlas, y éste le respondió que si ese era su deseo, lo hiciera. Enki saltó de la barca y llamó a una de las jóvenes. Cuando vino, le ofreció unas frutas. Enki las comió y después de besarla, en su matriz derramó su semen. En el apareamiento la conoció. Ella guardó en su vientre el sagrado semen. Quedó fecundada con el semen del señor Enki. Cuando terminó, fue a por la otra joven y le hizo el amor con pasión. Cuando Enki quiso partir, le dijo a su visir: «Quédate con las jóvenes para ver si quedan embarazadas». El visir de Enki permaneció junto a las jóvenes durante los meses de gestación. Ambas llegaron a parir en el mismo día, alumbrando un niño y una niña de exquisita belleza. Cuando Isimut los mostró a su señor Enki, este enloqueció de alegría. Se consiguió la concepción entre Anunnaki y terrestres. He traído al ser, al hombre civilizado. Enki dio instrucciones a su visir Isimut. Mi acción debe permanecer en secreto. Que los recién nacidos sean amamantados por sus madres. Después de eso, los traerás a mi casa. Al niño varón lo bautizaron como Adappa, que significa el primer hombre, y a la niña la llamaron Titi. Aquellos fueron los primeros ejemplares del Homo sapiens que pronto poblarían la Tierra. Durante la segunda generación de dioses, los hijos de los líderes deciden contraer matrimonio. El hijo de Enki, Nergal, conocido como dios del inframundo y señor de los muertos, se casa con la hija de Anu, Ereshkigal, junto a la cual preside el mundo interno. El hijo menor de Enlil, Ishkur, se casa con Shala, diosa de las semillas, con la que tienen un hijo llamado Enbilulu, un dios posteriormente conocido como Señor de los ríos y canales. El dios lunar Nanarsin se casa con una hija de Enki, Ningal. De su unión nacen dos gemelos que tendrán una gran relevancia en los acontecimientos futuros: Inanna, Ishtar en acadio, y Utu, Shamash en acadio. Esa fue pues la tercera generación de dioses. Hace unos 156.200 años, Nibiru realiza un paso próximo a la Tierra, arrastrando tras de sí grandes fragmentos de roca que llegan a precipitarse contra Marte, la Tierra y la Luna. Tales espectáculos celestes llegan a captar la atención de Enki, a tal punto que decide viajar hasta la Luna junto a su hijo Marduk para instalar allí varios equipos para realizar un estudio exhaustivo sobre los movimientos y órbitas de los planetas, centrándose especialmente en los de la Tierra. Pero cuando Marduk llegó a la Luna sintió miedo por ser un lugar inhóspito y solitario. Enki le animó con estas palabras: «Con nuestros instrumentos podemos explorar los cielos distantes. En esta soledad podemos admirar la obra del Creador de todo. Quedémonos, observemos las vueltas, cómo circunda la Luna a la Tierra, cómo hace sus vueltas la Tierra alrededor del Sol». Enki y su hijo Marduk permanecieron en la Luna durante 12 largos años de profundos estudios. Enki agrupó 36 constelaciones, ubicadas en los 3 caminos del cielo: el camino de Anu, que comprendía la región del Ecuador, el camino de Enlil, situado al norte del Trópico de Cáncer, y el camino de Enki, al sur del Trópico de Capricornio.
Enki dividió la bóveda celeste en 12 constelaciones zodiacales. Cada una fue bautizada con un signo del zodíaco, y de ahí surgió la astrología y el conocimiento del influjo de los planetas en los seres vivos. En la soledad lunar, Enki mantiene largas conversaciones íntimas con su hijo. Marduk le confiesa sentirse dolido porque Enki siempre había considerado a su hijo Ningishida como predilecto. No yo, sino Ningishida, de mí el más joven, para ayudarte fue invitado. Con ellos, no conmigo, tus conocimientos de la vida y la muerte compartiste. Enki le responde que no tiene motivos para quejarse. A él le fue concedido el cargo de comandar a los Igigi en la base marciana. Una y otra vez, Enki le rehúye una respuesta clara sobre el por qué le da a Ningishida, y no a él, los secretos de la resurrección de los muertos y otras claves, pero da la sensación de que Enki consideraba a Marduk más capacitado para cuestiones políticas y de mandato. En cambio, Ningishida era un gran científico más receptivo al conocimiento médico y espiritual. Pero Marduk sigue resentido y entonces le replica: Tú, padre mío, eres el primogénito de Anu. Sin embargo, Enlil, y no tú, es el heredero legal. Tú, padre mío, fuiste el primero en amenizar y en fundar Eridu. Sin embargo, Eridu está en los dominios de Enlil. Los tuyos están en el distante Apsu. Yo soy tu primogénito. De tu esposa legítima en Nibiru nací. Sin embargo, el oro se reúne en la ciudad de Ninurta, para de ahí enviarlo o retenerlo. La supervivencia de Nibiru está en sus manos, no en mis manos. Las palabras de Marduk hacen mella en Enki. Le hace recordar las infinitas humillaciones que le ha hecho pasar Enlil. Pero aún así, Enki evita hablar mal de Enlil. En cierto modo acepta la situación, por mucho que Marduk intente provocarle odio y rebeldía. Entonces, para calmarle, Enki le hace la siguiente promesa: eso de lo cual se me ha privado a mí, tu destino futuro será. Tu tiempo celestial llegará. Una estación mía junto a la tuya habrá. Mientras, en la Tierra, Enlil está preocupado por la ausencia de ambos. Son muchos años sin saber de ellos. Enlil envía un mensaje a su padre, el soberano Anu. Enki y Marduk han ido a la luna. Sus acciones son un misterio. No se sabe lo que están tramando. Cuando por fin regresaron, en la Tierra se disputaban el liderazgo de la ciudad de Sipar, el puerto espacial. Enki sugirió que se la concedieran a Marduk, a lo que Enlil respondió: no, esa tarea está reservada para mi hijo Ninurta. Anu, cansado de tanta rivalidad, sentenció: ni Enlil, ni Enki, ni Ninurta, ni Marduk estarán al mando. Que asuma la responsabilidad la tercera generación, que sea Shamash, el comandante de Sipar. Shamash era un ser benévolo, que no parecía compartir ningún atributo con su hermana gemela Ishtar, la diosa del sexo y la guerra, quien destacaba por su arrogancia, vanidad y capacidad de manipulación. Cuando Sipar estuvo terminada, decidieron que ya no era necesaria la estación de paso marciana para el suministro de oro, pues desde Sipar podían salir los cargamentos directamente hasta Nibiru. Anu dijo: cuando haya suficiente oro amontonado y almacenado en Nibiru, podrá reducirse el trabajo en la Tierra. Héroes y heroínas volverán a Nibiru, unos cuantos shars más de duros trabajos y volverán a casa. Pero los mineros no estaban nada motivados. Lo que ellos esperaban es que el Homo neanderthalensis les sustituyera en sus trabajos. Ahora que los terrestres están proliferando, que se encarguen ellos del trabajo. Cuando el esclavo terrestre se encargó de las minas, los mineros se sintieron aliviados. Pero eso causó nuevos conflictos. Aquellos Anunnaki que trabajaban para edificar las ciudades del Edín también reclamaban la mano de obra de los terrestres y se dijeron: si los mineros se han liberado del trabajo, ¿por qué nosotros no? Fue Ninurta quien tomó la decisión. Ninurta dirigió una expedición hasta el Apsu con 50 héroes. Iban pertrechados con armas. En los bosques y las estepas del Apsu persiguieron a los terrestres, con redes los capturaron. Llevaron varones y hembras al Edín. Aquello enfureció a Enki. Consideró que habían profanado la dignidad de sus criaturas. Además tuvo que asistir al maltrato del que eran objeto. Les golpeaban, les daban latigazos y les forzaban a una esclavitud perpetua y sin descanso. Pero 3000 años más tarde se giraron las tornas. Los descendientes del Adamu habían enloquecido
se habían propagado por todos los rincones, robaban el alimento de los dioses y sus genes se habían degradado al estado primitivo inicial. Pero de la mano del destino pronto llegó la solución al problema. Enki mantuvo relaciones sexuales con 2 hembras terrestres, de las que surgieron 2 maravillosas criaturas, Adapa y Titi, los primeros Homo sapiens que pronto sustituirían al primitivo Neanderthalensis. Los niños pronto aprendieron a hablar. Enki y su esposa Damkina los criaron y se quedaron fascinados por sus capacidades. Enki dijo: «De mi simiente ha sido creado un nuevo tipo de terrestre, a mi imagen y semejanza. De las semillas harán crecer alimentos y apacentarán ovejas. A partir de entonces, los Anunnaki y los terrestres quedarán saciados». Pero Enki quiso mantener en secreto el origen de esa milagrosa concepción. Les mostró a todos aquellos retoños, pero sin revelar que eran hijos suyos. Pensó que podían acusarle por violar alguna ley al interferir en el ciclo de la evolución sin haberlo planificado previamente. Enki comunicó la noticia a Enlil. «En el desierto ha aparecido un nuevo tipo de terrestre. Son rápidos en aprender, se les pueden enseñar conocimientos y oficios». Enlil observó a los 2 niños y no podía comprender cómo habían podido surgir de aquellos primitivos, unas criaturas tan bellas y de rasgos tan refinados. Además, eran muy parecidos a los Anunnaki. Enlil se negó a creer que aquello era fruto de la casualidad, pero el visir Isimut insistió en que los había encontrado en un cesto de juncos en el desierto. Confuso, Enlil cedió y declaró: «Es una maravilla de maravillas que hayan aparecido por sí mismos en el desierto». Enki y Enlil pidieron a su padre que desde Nibiru trajeran semillas para plantaciones de cereales y hortalizas. Con ellas la nueva raza colmaría de alimentos el planeta Tierra. Cuando Adapa y Titi crecieron y se hicieron adultos, muy pronto se aparearon y tuvieron 2 gemelos varones. Entonces surgió la agricultura y Adapa fue el primero en ejercer la ramadería. También se convirtió en el primer hombre instruido en el arte de la escritura. Adapa vivía en Eridu, la ciudad de Enki, y en pocos años se convirtió en un maestro, dedicándose a la enseñanza de la gramática a sus descendientes. Además de buen pescador, fue de los primeros en hornear pan y preparar ofrendas y alimentos a los dioses. Fue instruido para rendirles culto en templos sagrados. Pero pronto un nuevo conflicto se generó, cuando el gran soberano Anu hizo una extraña petición. Quería conocer de primera mano a aquel misterioso híbrido llamado Adapa, del que había oído tantas maravillas. Enlil temía que si Adapa era llevado hacia Nibiru, le invitarían a tomar del agua de la vida. Enki, por su parte, tampoco podía permitir que le concedieran la vida eterna a Adapa. Además, se planteó la posibilidad de que, si Anu quedara desencantado de Adapa, lo pudiera envenenar. Para evitar tanto su posible muerte como su posible inmortalidad, antes de partir hacia Nibiru y comparecer ante Anu, Enki le pidió que rechazara cualquier bebida o comida. Enki pidió a sus hijos Ningishida y Dumuzi que acompañaran a Adapa en el viaje. Les dio instrucciones para que se aseguraran de traerle de vuelta. A Ningishida le dio una tablilla sellada. «A mi padre Anu entregarás esta tablilla en secreto». Raparon la cabeza de Adapa para que pudiera ponerse un casco de águila y lo enfundaron en un traje espacial. Cuando la nave partió, empezó a gritar. Quería volver a tierra firme. Cuando la nave llegó a Nibiru, los Anunnaki gritaron: «Ha llegado a Nibiru un ser de otro mundo», así decían las masas. Una gran expectación reinaba en Nibiru, todos querían verle y tocarle. Cuando Adapa fue conducido ante la presencia del gran Anu, este se sintió fascinado al comprobar que podía entender su lenguaje. Entonces se dirigió a Adapa y le dijo: «Ven aquí. ¿Cómo te llamas y cuál es tu ocupación?» «Mi nombre es Adapa, sirviente del señor Enki». Sus palabras sacudieron la sala. Consejeros nobles y príncipes no daban crédito. No imaginaban tal capacidad de entendimiento viniendo de un ser primitivo. Anu estaba estupefacto. «Maravilla de maravillas la conseguida en la tierra». Adapa le recitó versos y poesías que Enki le había enseñado.
Eufórico, el soberano quiso celebrarlo y condujo a todos hacia el salón de banquetes. Entre aquel repertorio de comida estaba el llamado elixir de Nibiru, la fórmula que prolongaba la vida. Anu quería que Adapa se quedara en Nibiru con ellos, premiándole con la vida eterna. Pero Adapa se negó a probar cualquiera de sus manjares. Entonces Anu se enfadó. ¿Por qué ha enviado Enki a Nibiru a este maleducado terrestre? ¿Para revelarle los caminos celestes? Venga, Adapa, ¿por qué no comes ni bebes? ¿Por qué rechazas nuestra hospitalidad? El silencio de Adapa le irritaba por momentos. Anu preguntó a los hijos de Enki las razones de aquella negativa, pero nadie sabía nada. Entonces Ningishida le hizo entrega de aquella tablilla sellada que Enki le había dado. Quizás ahí se encontraba la respuesta. Anu se retiró hacia su cámara privada, abrió la tablilla y obtuvo la ansiada respuesta. Adapa nació por mi simiente de una mujer terrestre. Así decía el mensaje de Enki. Adapa debe volver para vivir y morir en la tierra. La mortalidad debe ser su suerte. Con la siembra y el pastoreo de sus descendientes habrá saciedad en la tierra. Anu soltó una carcajada. Ya sabía de la incorregible fama de libertino sexual de su hijo. Entonces pidió a Ningishida que regresaran a Adapa a la tierra, pero ordenó a Dumuzi que se quedara con él en Nibiru durante un shar para que le sirviera en sus tareas de reinado. Cuando regresaron a la tierra, todos los líderes sabían ya la verdad sobre la paternidad de Enki. Se reunieron en Hursak y Enlil para reírse en su cara. Enki, avergonzado, se defendió. No he roto ninguna norma, he asegurado nuestra saciedad. Pero Enlil le soltó una de sus severas reprimendas. No has roto ninguna norma, pero con tu acción precipitada has determinado los hados de los Anunnaki y los terrestres. Ahora la suerte está echada, el hado se ha impuesto al destino. Poco antes de llegar Marduk, Enki pidió estricto silencio sobre lo ocurrido. No quería que su hijo supiera que él había engendrado a la Adapa. Temía que pudiera sentirse ofendido al saber que Adapa era el propio hermanastro de Marduk. Cuando Marduk llegó y vio a los dos hijos varones de Adapa, se encariñó con ellos. Todos los líderes reunidos debían decidir quién sería el progenitor de los pequeños. Marduk quiso hacerse cargo del pequeño, al que bautizaron como Abael, el de las praderas mojadas, y se lo llevó hacia unas praderas. En cambio Ninurta se hizo cargo del hermano mayor y lo bautizó como Caín, aquel que en el campo hace crecer alimentos. Cuando los niños se hicieron hombres, Enlil propuso un acto de celebración para comprobar la eficacia y fidelidad de Caín y Abael en sus labores. Cuando se recojan las primeras cosechas, cuando madure la primera oveja, se hará la celebración de las primicias. Aquella tenía que ser la primera vez que los dos hermanos se inclinarían ante los dioses sumerios más destacados para ofrendarles sus alimentos. Llegado el día, Caín y Abael colocaron sus ofrendas a los pies de Enlil y Enki. Abael dispuso cereales y Caín un cordero. Enlil alabó sus cometidos y Enki se alzó y exclamó: «Carne para comer, lana para vestir ha llegado a la tierra». Ya concluida la ceremonia, Enki olvidó bendecir a Caín, un gesto que le causó gran rencor. Cuando los dos hermanos se retiraron, Abael se vanagloriaba de sus tareas. «Yo soy el que trae la abundancia, el que sacia a los Anunnaki, el que da fuerza a los héroes, el que proporciona lana para sus ropas». Aquellas palabras irritaron mucho a Caín, y éste respondió ofendido que él era quien procuraba la carne, el pescado y el pan a los dioses. Ambos se enzarzaron en una discusión, en donde la envidia reinaba con fiereza. Los reproches se prolongaron durante todo un invierno. Cuando llegó el verano, la falta de lluvias había secado por completo los campos de Abael, y éste se vio obligado a conducir sus rebaños hacia los campos de Caín para que bebieran de los canales. Cuando Caín lo descubrió, se enzarzó con él en una violenta disputa. Le exigió que retirara sus rebaños de sus tierras. En vista de que Abael se negaba, ambos se golpearon hasta que Caín cogió una piedra y le atizó en la cabeza una y otra vez, hasta matarle.
Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Caín lloró desconsoladamente, abrazando con fuerza el cadáver de su hermano. Esa misma noche, Titi, la madre de ambos hermanos, tuvo un sueño premonitorio en el que vio cómo Caín asesinaba a Bael. Asustada, cuando despertó, alertó a su marido Adapa y acudieron juntos al campo. Allí asistieron a la trágica escena. Caín permanecía aún agarrado a su hermano, presa del llanto y la desesperación. Cuando Enki llegó al lugar de los hechos, le gritó a Caín: «Maldito seas, tienes que irte del Edén. No te vas a quedar entre los Anunnaki y los terrestres civilizados». Enki no quiso condenar a muerte a Caín, solo exiliarle de esas tierras. Después de ser enterrado a Bael, Caín fue llevado a Eridu para ser juzgado. Después del asesinato de Abael, Caín no pagó con la muerte su crimen, sino que fue desterrado del Edén hacia las tierras del este. Como castigo adicional, Ningitzida alteró su ADN para que no le creciera la barba. Fue como una humillación para que todos le reconocieran por aquel acto vil que había cometido. Adapa y Titi tuvieron un total de 30 varones y 30 hembras, creando así la estirpe de una nueva humanidad. Hace unos 51.800 años, Adapa, ya muy anciano, pidió la presencia de todos sus hijos antes de morir. Adapa quiso despedirse también de Caín. Cara a cara ante su hijo, le dijo: «Por haber asesinado a tu hermano con una piedra, por una piedra llegará tu fin». Luego pidió que lo enterraran a orillas del río donde había nacido, de cara al sol naciente. Tras el último aliento, Titi soltó un doloroso grito. Adapa había fallecido a la edad de 55.800 años. Aunque comparado con los ciclos de vida de los Anunnaki, la suya había sido una vida muy corta. Hace unos 37.500 años, la estirpe de Adamo y Tiamat termina por extinguirse de la faz de la Tierra, y tan solo prevalece la simiente de Adapa, que se establece cerca de las costas del Oriente Próximo. Después de la creación de Adapa, los dioses convivían con el hombre, y la raza humana proliferó en número. Los Anunnaki exigían más esclavos primitivos para sus tareas, pero poco a poco dejaron de utilizarlos como mineros y se fueron olvidando de las extracciones de oro, para convertir al hombre en un sirviente para todo tipo de tareas. Los dioses les enseñaron a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos, hasta que algunos hombres fueron ordenados sumos sacerdotes para que construyeran templos para venerarles. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo, fundando una ciudad propia para ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos sobre los Anunnaki se lo debemos a un excepcional descubrimiento que tuvo lugar en un yacimiento de la bíblica ciudad de Nínive, la antigua capital asiria. Fue en el siglo XIX, en las ruinas del palacio de Asurbanipal, donde encontraron una biblioteca con los restos de 25.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes, que nos relatan con detalle cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace 445.000 años y creó genéticamente al ser humano hará unos 300.000 años. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? En el panteón sumerio figuran 23 dioses Anunnaki, pero sabemos que ni eran dioses, ni ángeles, ni demonios, sino criaturas con un desarrollo tecnológico y unos conocimientos sobre física avanzada, capaces probablemente de alterar el espacio y el tiempo, de atravesar dimensiones y mundos paralelos, y dotados de un potencial psíquico con el que podrían manipular las mentes de una raza inferior y convertirla en una especie esclava. Ante una civilización tecnológica como la suya, el hombre les consideró dioses celestiales con poderes para gobernar el cielo y la tierra.
Las tablillas sumerias no hablan de criaturas etéricas, sino de seres biológicos, de carne y hueso. Los Anunnaki eran una raza guerrera, arrogante y con unos instintos de conquista y poder insaciables. Sabemos por los grabados que físicamente, en comparación con los hombres, eran muy altos, probablemente una altura superior a los 2,5 metros, y también mucho más fuertes. Se les representa como grandes manipuladores genéticos capaces de crear vida artificial y con conocimientos psíquicos muy elevados para jugar a ser dioses, creando religiones como sistema de control de la población, para confundir y generar guerras y disputas entre los pueblos de la Tierra. Pero, ¿qué aspecto tenían estas entidades? ¿Eran tan humanos como nosotros? En los grabados sumerios, los Anunnaki eran representados en forma humanoide, y aunque sus rasgos faciales quedaban parcialmente ocultos, en parte debido a sus barbas de lápiz lazuli, parecían tener un rostro humano. Sin embargo, en relación a su aspecto real, hay algo que no encaja. Los Anunnaki les prohibieron a los sumerios que en sus grabados y estatuas los reflejaran en su aspecto real. ¿A qué obedecía esta prohibición? Si los Anunnaki eran tan humanos como nosotros, ¿qué clase de inconveniente hubieran tenido en dejarse reflejar tal como eran? En Babilonia denominaban a los Anunnaki Sir, que significa dragones o gran serpiente. De hecho, el propio Enki pertenecía a una estirpe familiar llamada la Hermandad de la Serpiente, ya que su madre, la concubina Nanu, era descendiente de esta sangre. El símbolo de Enki eran las 2 serpientes enroscadas del caduceo. Este símbolo podría encerrar hasta 3 tipos de significados. La primera interpretación sería la naturaleza reptiliana de estos seres, una posibilidad cada vez más aceptada por investigadores de todo el mundo, en vista de que prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra fueron creadas por dioses serpiente llegados de las estrellas. La segunda interpretación sería que, debido a que las 2 serpientes guardan una estrecha similitud con la cadena del ADN humano, sería todo un sello distintivo para decirnos que ellos nos crearon, algo así como un copyright que viene a recordarnos quién es el fabricante de nuestra raza. El tercer significado del caduceo sería la síntesis del conocimiento, de la sabiduría espiritual, ya que tal como viene simbolizado por el hinduismo, la serpiente enroscada es la energía kundalini que el hombre guarda latente en su chakra sacro, en espera de que ascienda hacia la iluminación, recorriendo todos los centros energéticos hasta alcanzar el 7º y último chakra, el coronal. En el Oriente Próximo se encontraron varias estatuillas de dioses sumerios, claramente de aspecto reptiliano. Sus rostros parecen ranas y sus cráneos son mucho más alargados que los humanos, especialmente en la parte occipital. De hecho, ya se han encontrado calaveras en Sudamérica, supuestamente pertenecientes a los antiguos Anunnaki. Concretamente en Perú, en el Museo Arqueológico de Lima y en el Museo de Ica, que muestran unas dimensiones craneales mucho mayores que las humanas, de tipo dolicéfalo, con unas cuencas oculares mucho más grandes e inusualmente redondas. Según el investigador suizo Nassim Haramein, estos cráneos, que él denomina cabeza conos, pertenecen a los antiguos Anunnaki y constituyen la prueba de que no pueden ser humanos. En cambio, los detractores argumentan que estas deformaciones forman parte de rituales de algunas culturas para parecerse a los dioses, especialmente en el antiguo Egipto. Para ese fin, utilizaban tablas o cintas de cuero pegadas al cráneo desde el nacimiento. El niño sufría una compresión craneal continua que podía deformar la frente, los laterales o la nuca. Pero sabemos que nunca podría modificar la capacidad craneal en centímetros cúbicos. El proceso podría deformar el hueso, pero no aumentar su volumen. Eso sería del todo imposible. Y la prueba de ello es que los cráneos humanos encontrados que realizaban estas deformaciones no se parecen en absoluto a estos llamados cone heads, cabeza conos.
El mayor tamaño de cráneo humano que se tiene conocimiento alcanzaba unos 1980 centímetros cúbicos. Sin embargo, algunos de estos misteriosos cráneos alcanzaban un tamaño de unos 3.200 centímetros cúbicos, una diferencia importante. Aparte de este detalle, estos cráneos poseen un 15% más de ancho en sus órbitas oculares, y la perfecta simetría de sus lóbulos descartaría cualquier presión mecánica externa. Estaríamos hablando, pues, de seres que no se corresponden al hombre de Neandertal, ni el de Cro-Magnon, ni al Homo erectus, pero mucho menos al Homo sapiens. En esta representación vemos lo que podría ser el verdadero aspecto de un Anunnaki. Según las tablillas, eran seres territoriales, belicistas y tremendamente ritualistas. Se regían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias, sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adámicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas, para generarles un estado de pánico total. De este modo obtenían una energía de la que se alimentaban. Circulan ciertas teorías de que bajo un estado de pánico estos seres se beberían la sangre del sacrificado para absorber el estallido de adrenalina que con el miedo se propagaría por el torrente sanguíneo, y eso les produciría un gran placer. Enki, en cambio, era contrario a estas prácticas y luchaba para liberar al ser humano de su esclavitud, a través de la fundación de las llamadas antiguas escuelas de sabiduría, que tanto proliferaron en Egipto. Enki fue un benefactor para la humanidad y el responsable de que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual. ¿Fuimos visitados en el pasado y posteriormente creados genéticamente por una raza de reptiles humanoides? Aunque todas las evidencias apunten ineludiblemente hacia esa dirección, quien ostenta el poder mundial oculta esa realidad con el fin de que sigamos ignorantes sobre nuestros orígenes, pues este conocimiento podría tambalear las bases de todas las religiones del mundo y en gran medida causaría una revolución social sin precedentes que obligaría al sistema educativo a modificar todas las enseñanzas, y a la ciencia actual tendría que admitir la invalidez de sus postulados. Entre el 10 y el 14 de abril del 2003, en plena invasión de Irak, el ejército de los Estados Unidos saqueó el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad y robó grandes cantidades de figuras, tesoros y tablillas que nos hubieran revelado mayores detalles de la conexión reptiliana de los Anunnaki. El 80% de los 170.000 objetos que albergaba el museo fueron robados y destruidos. Durante el saqueo, un incendio en la Biblioteca Nacional de Bagdad destruyó archivos de incalculable valor. Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y hubieron procreado hijas, viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de entre ellas por mujeres las que más les agradaron. Libro del Génesis. Hace unos 13.000 años, los jóvenes astronautas Anunnaki se sintieron sexualmente atraídos por las hijas de los hombres y tuvieron relaciones carnales con ellas. En los textos se describe como el dios Enlil estaba furioso por la lujuria y el sexo que se había desatado en la Tierra entre Anunnakis y seres humanos,
Sus fornicaciones se escuchaban en todos los rincones y sus lamentos perturbaban el sueño de Enlil. Los Anunnaki gozaban de una existencia placentera al lado de aquella raza híbrida que se había convertido en su inseparable compañía. Enlil entró en cólera, hastiado por la dependencia que sus congéneres sentían por los humanos. Impotente al no poder controlar la situación, exclamó: «Destruiré al habitante de la tierra que he creado y lo echaré de la faz de la tierra». Pero Enlil no tuvo que idear ningún sistema para aniquilar a la especie humana. Una catástrofe de grandes proporciones se cernía sobre la tierra. Los planes de Enlil se verían materializados pronto y llegarían en bandeja, sin tener que hacer nada. El clima de la Tierra estaba cambiando y se perfilaba una nueva era glacial. Las cosechas se diezmaban, el frío era cada vez más gélido y las lluvias escaseaban. El hambre se extendió por toda la Tierra y los dioses Anunnaki, por mandato de Enlil, no ofrecieron ninguna ayuda. Enki proclamaba piedad para los pueblos hambrientos, pero la crueldad de su hermano imperó con mano firme. Enlil dijo: «Dejad que se mueran de hambre, dejad que sean diezmados». Y pronto llegó la confirmación de las causas que provocaban esos cambios climáticos. En una estación científica situada en el extremo de África, Enlil recibió los primeros datos de alarma. La gran placa de hielo antártica se estaba deslizando peligrosamente hacia el océano. La inestabilidad de los hielos se debía a la atracción gravitacional que ejercía el planeta Nibiru, cuya órbita se aproximaba a la Tierra como hacía cada 3.600 años, pasando entre Marte y Júpiter. En cada paso próximo ejercía unos efectos de desequilibrio terráqueo, tanto a nivel magnético como climatológico. Si en otras ocasiones se habían producido violentos terremotos, en esta ocasión el enorme casquete del Polo Sur que se había creado capa tras capa peligraba de volverse inestable. El peso de la fricción en su base provocó un calor que la atracción de Nibiru podía hacerlo tambalear. Enlil debió de sentir una gran satisfacción cuando la estación científica reveló que una vez la capa de hielo se hubiera desprendido totalmente hacia el océano, provocaría unos oleajes tan grandes que llegarían a sumergir al planeta entero bajo las aguas. Aquel peligro inminente quedó confirmado por los Izizi que orbitaban la Tierra. Entonces se decretó una asamblea excepcional en la que acudieron todos los mandatarios Anunnaki para trazar las pautas a seguir. La gran convocatoria tuvo lugar en Sipar, el puerto espacial. Enlil comunicó cuáles habían de ser las directrices. Ordenó que se guardara estricto silencio para que ningún ser humano supiera nada de la catástrofe que se cernía. De este modo, se lograría la total aniquilación del ser humano en el planeta. Por supuesto, Enki protestó enérgicamente y se opuso a obedecer sus órdenes, pero ante la furia creciente de Enlil, finalmente cedió y prometió guardar total silencio. Al mismo tiempo, se preparaban varias naves para partir. Los Anunnaki tampoco sobrevivirían al desastre si permanecían en tierra firme. Su plan consistía en esperar el momento exacto para abandonar el planeta y dejar que las aguas arrasaran toda forma de vida. Alrededor del año 2900 a.C., en la ciudad de Shuruppak, un hombre había sido elevado a la condición de rey. Su nombre, Ziusudra. En la versión bíblica era conocido como Noé. Enki lo había engendrado fruto de su unión con una humana. Pero su paternidad se le había atribuido a Lamec, descendiente de Adapa. En el libro de Enoch se nos detalla que Matusalén había elegido una esposa para su hijo Lamec. Cuando ésta quedó embarazada, tuvo un hijo singular, que los textos describen así: su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa floreciente, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos eran hermosos.
Y cuando abrió sus ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba resplandeciente. Después del nacimiento de Noé, Lamec corrió hacia su padre y le dijo: «He engendrado a un extraño hijo, distinto y diferente del hombre, y parecido a los hijos de los dioses de los cielos, y su naturaleza es diferente y no es como nosotros. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles». De modo que, siendo Noé Ziusudra, hijo de Enki, éste no permitiría que fuera borrado de la faz de la tierra, y depositó en él todas sus esperanzas para salvar la semilla de la humanidad. Pero fue una experiencia espiritual lo que le hizo tomar la decisión definitiva. Una noche, Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Gazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras: «Ahora toma el hado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ziusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla, que se salven él y su familia, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del Creador de todo». Cuando Enki despertó, vio que aquella tablilla estaba a su lado. No podía entender cómo aquella especie de sueño se había materializado. Cogió la tabla y vio la imagen de aquella embarcación con cada una de sus medidas para construirla. Entonces supo que su hijo Ziusudra era el elegido para salvar a su amada humanidad. Enki entró en acción y lo hizo de una forma indirecta y sutil, penetrando en lo más hondo del subconsciente de Ziusudra a través de sueños en los que le dio las instrucciones pertinentes para construir aquella arca que los tenía que salvar. Una noche, Enki se acercó hacia las estancias donde dormía Ziusudra y le habló a través de una pantalla de juncos. Estas fueron sus palabras: «Abandona tu casa, construye una embarcación, renuncia a tus posesiones, salva la vida. El aparejo tiene que ser muy fuerte, la brea fuerte y espesa para que no entre el agua. Que sea una embarcación que pueda darse la vuelta y caer para sobrevivir a la avalancha de agua. Construye la embarcación en 7 días, reúne en ella a tu familia y a tus parientes. Acumula en la embarcación comida y agua, lleva también animales domésticos. Después, en el día apuntado, se te dará la señal». El día esperado llegó y las primeras señales del desastre se manifestaron. Esta es la narración literal de los textos sumerios. Con el resplandor del amanecer, una nube negra se levantó por el horizonte. La luz de la mañana se convirtió en oscuridad, como si la sombra de la muerte la velara. Después se oyó como un estruendo de truenos y los cielos se encendieron como rayos. Una capa de hielo golpeó contra otra capa de hielo. De pronto se levantó una gran ola. La muralla de aguas llegaba hasta los mismos cielos. Una tormenta de una ferocidad nunca vista se puso a bramar en el fondo de la tierra. Cuando la ola llegó a Shuruppak, se tragó a la embarcación como un abismo de agua. Aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme. No entró siquiera una gota de agua. En el exterior, la ola de la tormenta tomó desprevenida a la gente como una batalla mortal. Nadie podía ver a sus semejantes, el suelo se desvaneció y solo había agua. De pronto las poderosas aguas habían cubierto la tierra firme. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas. Los Anunnaki observaban la dramática escena desde las alturas, a bordo de la nave espacial que se elevaba en los cielos. Todos pudieron ver cómo se extinguía la vida. En ese momento les embargó el dolor de un profundo arrepentimiento.
Todos los Anunnaki se dieron cuenta de cuánto habían amado a la Tierra y a la humanidad. Todos lloraron, se sentaron y gritaron de impotencia y dolor. Se escuchaban los llantos de Ninhursag, Ishtar y el resto de líderes Anunnaki. Después de 40 días, las aguas descendieron y los Anunnaki comenzaron a tomar tierra. Sus naves bajaron sobre el monte Ararat, ya que sus picos fueron los primeros en emerger de las profundidades. Era la zona más alta del cercano oriente. El arca de Ziusudra también fue guiada hacia el monte Ararat, gracias a la ayuda de un guía que le había facilitado Enki. Cuando aterrizó la nave de Enlil, este vio llegar a Ziusudra con su embarcación hacia el monte. Enlil estalló de ira al ver que la semilla de la humanidad se había salvado. No podía tolerar que un pequeño grupo de humanos hubieran sobrevivido. Pero Enki consiguió persuadirle. Le hizo razonar el hecho de que todos los Anunnaki necesitarían el servicio y la ayuda del hombre para reconstruir el nuevo mundo. Entonces Enlil bendijo a Ziusudra y a sus hijos, y les dijo: procread y multiplicaos, y volved a llenar la tierra. Los Anunnaki que decretan los destinos se sentaron a intercambiar opiniones con respecto a la Tierra. Crearon las 4 regiones. Cuando las aguas descendieron y las capas de lodo se secaron, las tierras de Sumer fueron repobladas de nuevo por los grandes dioses Anunnaki. Solo en las tierras altas era posible la siembra de cereales y hortalizas, de modo que, según los estudios de Sitchin, la agricultura emergió súbitamente después del diluvio universal en el llamado Monte de los Cedros, en Baalbek, Líbano. Según los textos, Anu envió las semillas desde el cielo a su hijo Enlil. Enlil transportó la cebada y la sembró en la montaña. Transportó aquello que vegeta. Ante las infinitas posibilidades que les permitía esta segunda reconquista de la tierra, pudiendo partir desde cero, los hermanos rivales Enlil y Enki dividieron la tierra en 4 regiones, pero no solo para gobernarlos ellos mismos, sino sus respectivos descendientes. Un sorteo extraordinario arrojó el siguiente resultado. Enlil y sus hijos heredarían Asia y Europa. Enki y su clan gobernarían África. El hijo predilecto de Enlil fue Ninurta, su más admirado guerrero y legítimo heredero. Era el máximo gobernante de la ciudad de Nippur. Ninurta heredó las tierras de Elam, Persia y Asiria. Fue uno de los dioses que más esfuerzos invirtió para reconstruir los daños que había causado el diluvio. Ninurta fue quien, junto a su padre, introdujo la agricultura, expandiendo las primeras semillas del tubérculo, los cereales, el trigo, las uvas, etc. Y proporcionó la primera herramienta para trabajar la tierra, el arado. Pero fue Enki quien, viendo al hombre sufrir en los campos, quiso facilitar sus arados, introduciendo a los primeros animales de carga. Según los textos, Enki creó a las criaturas vivientes más grandes y los toros reemplazaron a las personas como tiradores del arado. Debido a que el diluvio había causado serios daños en los ríos Tigris y Éufrates, fue Ninurta quien construyó represas en las montañas, cavando nuevos canales para los ríos y haciendo drenar el exceso de aguas. Tales fueron los esfuerzos de Ninurta por reparar los daños y reconstruir el nuevo mundo, que los expertos encontraron un texto llamado Las hazañas y proezas de Ninurta, en donde se describe cómo el afamado dios, fruto de su exceso de movilidad, estrelló su aeronave contra las montañas, un pequeño accidente del que salió ileso. Durante miles de años, Ninurta fue venerado por la humanidad como el dios que nos había enseñado a labrar la tierra.
Otro hijo de Enlil fue Nannar, o también llamado en acadio el dios luna Sin. Era representado como un anciano con cuernos y barba. Su símbolo era una luna creciente. Era el dios lunar masculino. Nannar fue un dios benévolo que heredó Sumer y todas las tierras que se extendían hacia el oeste, hasta el Mediterráneo. Nannar se encargó de reedificar las ciudades antediluvianas que habían sido arrasadas por las aguas. Las reconstruyó desde sus mismos cimientos, creando a su vez otros nuevos asentamientos. Nannar tuvo dos gemelos, Inanna y Utu, que tuvieron una gran repercusión en la llamada Guerra de los Dioses, que pronto se desataría entre los Anunnaki. Inanna, o en acadio, Ishtar, era la diosa del amor y la guerra. Aunque tenía 7 templos de veneración en Sumeria, el mayor de todos era en la ciudad de Uruk. Inanna era una diosa guerrera conocida por sus insuperables habilidades de lucha. Su ferocidad y crueldad en el campo de batalla la convirtieron en una diosa temida por hombres y dioses. Prácticamente invencible, su sed de conquista la llevó a protagonizar cruentas guerras contra el clan de Enki. El hijo más pequeño de Enlil fue Ishkur, también llamado Adat en acadio. Se le representaba subido a un toro y portando rayos en sus manos, de forma muy parecida al dios griego Zeus. Ishkur heredó las tierras del noroeste, el Asia Menor y las islas del Mediterráneo. De ahí, su realeza se extendió con el tiempo hasta Grecia. Siendo Enki soberano de África, repartió el dominio de sus áreas entre sus hijos. Su hijo primogénito y heredero legítimo fue Marduk, que significa hijo del monte puro, pero a su vez Marduk es también el nombre babilónico de Nibiru, que Enki le puso en honor a su planeta de origen. Marduk se había convertido en el hijo favorito de Enki, ya que había aprendido con maestría todos sus conocimientos científicos y astronómicos. Además, era un guerrero implacable, pero carecía de la nobleza de su padre y era incapaz de contener la ira y la sed de conquista. Sin embargo, esa actitud no impidió que Enki tuviera una relación de estrecha armonía y amistad con su hijo. Enki le cedió todos sus poderes políticos, científicos y morales y confió plenamente en sus capacidades de liderazgo, hasta el punto de que gracias a sus heroicas hazañas se convirtió en dios de Babilonia. Marduk adquirió cada vez más poder, llegando con el tiempo a eclipsar incluso al mismísimo Enlil. Cuando Babilonia se convirtió en la capital de Mesopotamia, Marduk rebasó todos los límites del poder y fue nombrado Dios Supremo de Babilonia y de las 4 regiones de la tierra. Según las interpretaciones de Sitchin, Marduk heredó las tierras del Valle del Nilo, y podría muy bien ser que Marduk y Ra, el dios solar de Egipto, fuesen la misma entidad, así como Enki sería el dios egipcio Ptah, el padre de Ra. Según Sitchin, Enki o Ptah fundó y levantó Egipto alrededor del año 21.000 a.C. y lo gobernó durante 9.000 años. Después cedió el trono de Egipto a su hijo Marduk, el Ra egipcio. Pero Marduk reinó solamente 1000 años, ya que abruptamente dejó Egipto alrededor del año 11.000 a.C., y lo hizo porque a Marduk le interesaba gobernar al mundo entero desde las tierras de Sumeria. Así fue como cedió el reino de Egipto a sus hijos. Otro hijo de Enki fue Nergal, conocido como el dios del desierto y el fuego, y por algunas religiones, especialmente la judía, es considerado un demonio del inframundo. Enki otorgó a Nergal la zona meridional de África. El siguiente hijo de Enki fue Gibil, dios del fuego, que aprendió las artes de la metalurgia y era conocido como un dios sabio, cuya mente impenetrable era la más amplia de todos los dioses. Gibil gobernó el norte de la zona meridional y asumió el control de las minas africanas. Otro hijo de Enki fue Dumuzi. Era conocido como el pastor, o dios de la fertilidad. Dumuzi estuvo casado con la diosa Inanna y fue el 5º rey de la dinastía de Bat-Dibira. Dumuzi heredó la meseta de pastos del Sudán. La 4ª y última región que faltaba para repartirse entre los Anunnaki fue la ciudad de Tilmun, emplazada en la península del Sinaí. Un punto clave en el establecimiento Anunnaki y eje central de todas sus misiones terrestres.
Tilmun significa tierra de los misiles. Era un gran puerto espacial de donde partían sus naves. Algunos expertos describen a Tilmun como una puerta estelar o una escalera al cielo, aunque también es definida como la zona sagrada o la morada de los dioses, por lo que se deduce que albergaba una tecnología espacial capaz de transportar a los dioses hacia otros mundos o a su propio planeta de origen, Nibiru. Todos los humanos que fueron escogidos para ascender hacia la morada de los dioses pasaron por Tilmun. En relatos bíblicos y sumerios se describe el ascenso a los cielos de Enoch en Merudanki, Adapa o hasta de Ziusudra. En todos ellos se describe un proceso parecido, y es que dos seres divinos les acompañaron hacia el viaje estelar. Por ejemplo, Adapa fue recibido ante la puerta de Anu por dos jóvenes dioses, Dumuzi y Jizida. Los que acompañaron a Merudanki fueron los dioses Shamash y Ishkur. En el caso de Enoch fueron dos arcángeles. Cuando estos humanos elegidos cruzan la llamada puerta de Anu, simbolizada por el disco solar que representa a Nibiru, luego son regresados a la Tierra. Pero estos humanos llegan ascendidos, iluminados por una instrucción celestial, convertidos no solo en científicos, sino en sumos sacerdotes y en progenitores de un largo linaje sacerdotal que sus hijos se encargarán de instaurar en la tierra. De estos sacerdotes elegidos por los dioses descendería toda una generación de faraones, monarcas y reyes que gobernarían diferentes regiones del planeta. Y una ley inamovible estaba sujeta a su linaje. Solo podían procrear con los de su misma línea de sangre. Según los textos, la simiente sacerdotal no puede ser profanada. También sabemos que esos humanos elegidos y convertidos en sacerdotes y faraones eran en realidad híbridos de los dioses Anunnaki. Por lo tanto, eso explicaría la prohibición de mezclarse con seres humanos comunes. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué clase de genética contenía la sangre de estos elegidos? ¿Por qué los dioses crearon estos linajes de sangre híbrida para que gobernaran los pueblos de la Tierra? El autor británico David Icke asegura que detrás de este linaje de híbridos se oculta un poder en la sombra que gobierna nuestro mundo a través de sociedades secretas que se remontan a la antigua Babilonia. Según él, estos híbridos pasaron a ser faraones en Egipto y de ahí emigraron hacia Europa, creando la actual realeza. Estos monarcas, según David Icke, poseen una genética reptiliana que les permite cambiar de forma. Los llama los reptilianos metamórficos y dice que adoptan forma humana para pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Si David Icke tiene razón, ¿serían estos linajes procedentes de los Anunnaki utilizados como un sistema de control a través de una línea sanguínea que sirva a sus intereses de dominación? Y volviendo al punto del relato, los Anunnaki estaban ansiosos por conseguir el dominio de Tilmun. Pero para evitar conflictos de intereses y hacer un reparto justo, optaron por adjudicarle la ciudad a la medio hermana de Enlil y Enki, la diosa Ninhursag. Debido a que ella no participaba de las rivalidades de ambos hermanos, su actitud neutral de no posicionarse a favor de uno u otro y de su amplio sentido de justicia hizo que todos los Anunnaki aprobaran casi por unanimidad el cederle el control absoluto de Tilmun. Las tierras de Tilmun albergaban minas de las que los faraones egipcios extraían piedras preciosas, turquesas, lapislázuli, malaquita, cobre, etc., así como depósitos de agua subterránea bajo la superficie rocosa. La diosa egipcia Hathor era conocida como Señora del Sinaí y gobernaba aquellas minas de Tilmun. Hathor era representada con cuernos de vaca y la llamaban por el sobrenombre de la vaca. Según Sitchin, podemos establecer analogías entre la diosa Hathor y la propia Ninhursag. Si bien al principio, cuando llegaron a la Tierra, Ninhursag fue una bella joven, nombrada médico en jefe de los Anunnaki, que gobernaba el centro médico Shurupak, ahora había envejecido y debido a su sobrepeso la llamaban la vaca y la simbolizaban con cuernos de vaca igual que la diosa egipcia. De manera que Sitchin postulaba que Ninhursag y Hathor eran la misma diosa. El diluvio universal tuvo consecuencias importantes sobre el ciclo de longevidad del ser humano. Ignoramos las razones, pero es indudable de que el proceso de envejecimiento se aceleró notablemente a partir del diluvio.
En este gráfico podemos comprobar el linaje de descendientes de los hijos de Noé y la notable disminución de sus años de vida. ¿A qué se debió este proceso degenerativo? La pérdida de longevidad motivó en muchos seres humanos comunes la búsqueda de la inmortalidad, el secreto de la vida eterna que sólo los dioses Anunnaki custodiaban.